Ahí está. ¿Mm? Gracias. Bueno, ¿ahí se ve o tengo que volver? ¿Está el título, chicos? No, profe, dejó de compartir. Bueno, por eso hay que dejar de compartir. Ahora tengo que volver. Espérense. Que lo que sucede en este tipo de cosas. Bueno, vamos de nuevo a compartir. Compartir. Presentación. ¿Y ahí está? Perfecto. Sí, profe. Bueno, ahora sí, seguimos. Entonces estábamos diciendo que acotado tiene que ver con todo lo que hace a dimensiones. Y entonces vamos a ver qué elementos tiene este acotado, de qué se trata. Hay dos normas que hablan, perdón, hay una norma en lo que hace a metal mecánica, que son las que ustedes van a ver, que es la norma 4513. Esa la tienen que leer toda para ver en qué parte aplican cada cosa, porque viene con todas las variables. Vamos a ver primero cuáles son los elementos de acotado, o sea, cómo represento yo las dimensiones de un cuerpo o pieza, y después cuáles son los casos en que se va a ir haciendo la representación. Es larguita la norma, pero no nos queda otra que verla de corrido. Fíjense, entonces decíamos que lo que es la aplicación en la ingeniería electromecánica hace que podamos ver cuánto tiene de medidas en el alto, en lo que hace a la perforación de un tornillo. ¿Están siguiendo el cursor mío? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, a lo que hace al alto, que preguntaban recién, si eso es pasante con una sola dimensión o tiene otra dimensión, o sea que eso se achica o se agranda ese agujero. Fíjense acá, pasante es que esto está pasando para el otro lado y no que termina, por ejemplo, acá y le pondrían la medida de eso. Bueno, en este caso son pasantes los tres agujeros. La pieza es esta. Yo acá tengo una pieza vista desde arriba. Y acá tengo una pieza vista desde, sería el interior, porque no la estoy viendo en una vista de frente. Estoy viendo qué pasa en esa vista de frente. Si yo le digo, bueno, quiero saber cómo es adentro, para ver esto justamente de los agujeros, tengo mucho más detalles. Y en este caso va a ser la otra unidad que vamos a ver, que es la de corte y sección. Pero esta es una pieza vista de frente, donde se le ha hecho un corte a cierta dimensión de esto, o sea, fíjense, justo a la mitad, y se le hizo sobre la vista de frente que pasa adentro de la pieza. Sería a la mitad de la pieza. Fíjense acá donde va la flecha, esto indica como que pasamos una guillotina, y yo miro en el sentido de la flecha. Entonces levanto y veo qué pasa. Te permite contar con todas las dimensiones. Si fuera la vista de frente, yo no tendría cómo acotar esto, porque no lo veo en contorno oculto. Y dijimos, en contorno oculto no acotamos, para tener seguridad. Fíjense, esta es otra vista de esta pieza que tenemos acá, la de la derecha. Acá la tenemos en perspectiva, acá la tenemos sin rellenar, o sea, sin lo que es este dibujo perspectivado. La tenemos en croquis de perspectiva, y acá le hemos cortado un pedacito para ver qué pasa cuando tenemos esos dobles relieves, o sea, que ese agujero se ha ido achicando o agrandando. Y acá, para decir que no, que es una sola dimensión. Entonces, si yo hago la vista, ¿qué vista sería la que estoy indicando acá? Superior. Yo tengo una perspectiva. Superior sería, ¿no? Claro, es lo que han rendido recién. Tienen la perspectiva, la tienen acá en fotografía. Bueno, yo la voy a describir esta pieza. ¿Qué hago? Pongo una vista superior. Se supone que trabajamos todo ahora en ISO-E. No nos vamos a preocupar más por el ISO-A, salvo que encontremos alguna pieza en ISO-A y la tenemos que pasar a ISO-E. Pero por ahora, todo lo que nosotros desarrollemos va a ser en ISO-E. Entonces, tomo la pieza y digo, tengo que hacer el método ISO-E para describirla esta, cómo son todas las caras. ¿Y qué hago? Hago la vista superior, inmediatamente arriba tiene que estar la frontal. Empecé por esa, bueno, hice la frontal, o la superior, una de las dos que vi mejor. Pero esas no pueden estar corridas, es lo que vimos el día 9. Esto tiene que coincidir y tiene que coincidir. Y esta es la vista superior y esta es una vista frontal. Inmediatamente al costado de la frontal, yo voy a dibujar una. Acá
dibujar un cuál. ¿Cuáles laterales esta? Si estamos en ISOE. Esto es lo que han rendido Izquierdo. recién. ¿Cómo? Izquierdo. Bien. Eso lo sabes por qué vos. Porque la norma dice que así va, el derecho va en el izquierdo y el Bien, en izquierdo el va en el costado derecho. opuesto. Bien, en el plano que está en el costado opuesto. Entonces, no tenés dudas que esto es una lateral izquierda. No habría dudas acá, porque la pieza, si yo la corto al medio, es simétrica, o sea que es igual. Si yo hago esta acá, o sea, si hago una vista acá del lado de la izquierda, la estoy mirando de la derecha, pero la tengo que hacer a la izquierda y va a ser exactamente igual. Acá no tiene dudas. ¿Quién es la que me hablaba? ¿Quién hablaba? Yo, profe. ¿Quién es yo? Fernández, perdón, pero es que estaba compartiendo la Sí, pantalla. yo no las veo, chicas. ¿Cómo es tu nombre? Fernández, Elena. Selena. Bueno, Selena está segura y está bien. Es la lateral izquierda que la dibujo a la derecha. Y no tienen que tener dudas. Eso es así. No se sale de esta línea, no se sale ninguna línea de esas porque son proyección de esas, igual que lo que pasaba con la superior. Entonces, hemos descrito la pieza, pero queremos más información, queremos saber cuál es la dimensión que tiene esto, qué dimensión tiene esto, de cuánto es este radio para poder trazar este medio círculo, de cuántos son los radios o los diámetros, que tengo que dar las medidas acá de estos dos agujeros que tengo. ¿Por qué? Porque he dicho que comienza la pieza, acá se lo ve, con un agujero que es el mayor, que tiene un diámetro mayor, y un agujero que es el que está pasando hacia el otro lado, pero que es menor. A lo mejor va un tornillo ahí, va una arandela, todo, y se tiene que poner eso. ¿Se entiende eso? Y acá, ¿qué se le agregó? Información del corte, para tenerla. ¿Por qué? Porque yo no la tenía, o sí la tenía, lo que pasa es que la tuve que dar para dibujarlo, pero no la tenía exactamente como para acotarla. Fíjense que acá está en contorno oculto, entonces yo no puedo acotarlo acá. Y si esta vista no hubiera tenido esta partecita en corte, que es esto, que le achamos, acá es como si tiraran una guillotina y se olvidan de lo que tienen allí y miran para el lado que está la flecha. Bueno, aparecería una cosa, pero no vista acá, aparecería en contorno oculto. Y entonces no me serviría para poder ponerle las medidas porque no acoto nunca donde hay contornos ocultos. ¿Estamos? ¿Está clarito eso? Chicos. Bueno, eso se lo graban porque estamos estudiando acotado. Bueno, y acá dice cómo es la acotación según la norma 4513. O sea, da la teoría que en realidad oficializa lo que se reglamenta de una parte técnica. Bueno, la parte técnica es que hicieron esto, tomaron las medidas, las pusieron sobre los contornos vistos, todo. Ok, ahora vamos a hacer la reglamentación de esa norma. Vamos a hacer una reglamentación, va a tener que tener un número de norma, lo va a hacer el IRAN y va a decir, señores, esto así y no se mueve. Entonces lo ha oficializado con una norma, la 4513, que es la que le digo, busquen en el cuadernillo o en el PDF ese grande que le dimos con todas las normas. Entonces dice, ¿cuál es el objeto? Como venían todas las normas estructuradas, establece la forma de acotar representaciones en planos de construcciones mecánicas. Sabemos que acotar es poner dimensiones. Bueno, nos quedamos con eso nosotros, pero acá se llama acotar. Es un proceso de anotar mediante líneas, signos y símbolos las medidas de un objeto siguiendo la norma a este efecto. O sea, no se usan solamente números. Fíjense que van líneas, signos y símbolos. Y después pondrán las medidas, que es el otro elemento, que son los números. Entonces dice, ¿cuáles son las condiciones generales para usar esta norma? Y como principio se van a indicar sobre el dibujo todas las cotas, tolerancias, símbolos tecnológicos que sean necesarios para que el elemento resulte adecuado a su servicio o empleo. ¿Qué es esto? Que se lo pueda ver en la etapa de fabricación o en la etapa de proyecto o ya puesto, fabricado en un montaje. Y entonces dice, se tendrá en cuenta lo siguiente. Una cota solo se indica una vez en el dibujo. Una cota. ¿Qué será esto de cota? Ya vamos a ver a qué se le llama cota, porque tenemos líneas, signos, símbolos y medidas, o sea, números. Vamos a ver qué es cota. Salvo que sea indispensable repetirla, no debe omitirse ninguna cota. O sea, estamos con tres cosas.
no se repiten, no debemos olvidarnos de ninguna, y salvo que sea expresivamente necesario, o sea, que sea un requisito, yo la puedo repetir. 3 cosas, ¿no? Dice, las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. O sea, las vistas, yo tengo la vista de planta, la vista superior, tengo la vista de elevación y tengo la vista lateral. Esas son las 3 que dibujo siempre. Por ahí una no estará, si me dice todo con 2, pero bueno, en principio son esas 3. Y dice, donde yo vea más claramente lo que tengo que representar. Entonces dice, todas las cotas de un dibujo se expresan en la misma unidad. Ojo el hilo acá, en la misma unidad. Si excepcionalmente no fuera posible hacerlo así, se hará constar la unidad empleada a continuación de la cota. O sea, normalmente voy a encontrar números, cuando hablo de dimensiones, ¿no? Numeritos solos. La cota es el valor ese que tienen números. O sea, la cota no es una línea, es el valor numérico, el valor absoluto. No lleva unidad, porque toda la pieza va a estar en la misma unidad. Se supone que yo ya estoy hablando de una unidad que es general. Si yo estuviera acotando algo que va en otra unidad, por ejemplo, en el caso de civil tenemos que siempre, hay que acotar, por ejemplo, una columna. Y la columna tiene 20 por 20, bueno, por una cuestión de sismo, tiene eso la reglamentaria. Pero resulta que hay otros elementos allá dentro de una columna. Cuando uno va a llenar una columna, tiene 4 hierros, que son los que soportan realmente las cargas. Esos hierros soportan juntos, ¿no? Con el hormigón armado sería todo lo que hace al material que contiene eso, más los 4 hierros. Ese hormigón armado tiene hormigón de un tipo y tiene unas dimensiones. Las dimensiones se acotan en la misma unidad que acoté todos los planos de civil. Pero cuando voy a acotar lo que es las barras de hierro, yo las barras las tengo por un diámetro. Y entonces tengo que acotar ese diámetro de cuánto es. Y bueno, si ven un plano, no, aunque no les interese, pero por ahí van a ver un plano que dice columna 20 por 20, 4 hierros, que es phi, la de letra griega, tiene diámetro 8 o sección 8. Esos son los que piden para el anticisne. Y después inclusive se pueden hacer otras anotaciones. Bueno, ese tipo de cosas, entonces cuando yo digo 4 del 8, ya estoy sabiendo que ese 8 es otra cosa. Y cuando voy a poner, por ejemplo, en los estribos, que son estas otras piecitas que van en la columna o en la viga, yo eso tengo que poner que van separados cada 25 centímetros. ¿Y qué hago? Tengo que ponerle separado cada 25 centímetros porque se supone que la unidad que estaba usando era el metro. Entonces el metro no va a aparecer en ninguna medida y sí va a aparecer esta que dice cada 25 centímetros porque no es el metro, o sea, no va a ser cada 25 metros, si es un refuerzo que yo pongo en las vigas y en las columnas. Entonces, ese tipo de anotaciones llevan otro tipo de unidad, pero nunca, si las cotas son, por ejemplo, las columnas 20 por 20, no pongo centímetros por centímetro porque no va. Directamente todo lo que he acotado en el plano tiene que ir en metros. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes también van a trabajar así. Por ahora van a conocer todo lo que sea unidades, pero van a trabajar con una unidad que seleccionen y que es la más general, la que tiene más utilización. Entonces, se expresarán en la misma unidad, o sea que no la lleva, y si excepcionalmente no fuera así, se hará constar la unidad empleada a continuación de la cota. O sea que solamente va a aparecer una unidad, o sea, metro, centímetro, decímetro, kilómetro, lo que sea, o gramo, lo que fuere, pero va a aparecer acotada como una precisión, como algo que no está pasando en todo el trabajo. ¿Está claro eso? Si no, no lleva unidad. Yo he visto algunos trabajos que ustedes hicieron y les han puesto unidad, entonces no, eso no va con unidad. Pero se supone que lo han hecho algunos de que se quisieron apurar un poquito y no se acordaban cómo era en el secundario, porque los técnicos deben saberlo ya y si se lo han hecho se equivocaron. Vamos a lo que es el punto 2. Dice, ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida lineal, que es lineal, la estamos tomando, sobre el metro. Para el dibujo metal mecánico será el milímetro, y se abrevia mm. No se indica
O sea que nos olvidamos de ese mm, pero sabemos que va en milímetros. Cuando la unidad sea otra, se indicará con la abreviatura que corresponde, ¿sí? Entonces dice, representación de los elementos para acotar. Y acá es cuando decía, ojo, para que no nos olvidemos de ninguno. Fíjense, 1, la línea de cota. Acá se la dice clarito con la flechita, una línea de cota. Línea de cota. Y dice, es la línea con la cual se indica en el dibujo la medida, ¿sí?, de acá hasta acá. La medida que le corresponde a una cota. Será paralela a la medida, o sea, paralela a la medida que yo quiero acotar, que es este lado, por ejemplo, de la pieza, paralela acá, ¿sí? Y de igual longitud. Claro, tiene que ser de igual longitud porque si no, no estaría acotando esa medida, no estaría poniendo la medida ahí, sería de otra cosa. Entonces, yo tengo que me separo y paralelo a la medida que quiero acotar, que es la medida de este lado, voy a trazar una línea y le tengo que poner 2 flechitas, uno al inicio y uno al final. Vamos a ver que todo esto. Dice, la separación entre líneas de cota o de estas con el dibujo, dice, será siempre mayor a la del número. Ojito acá, porque vamos a acotar, le vamos a poner un número arriba a esta cota. Y viene la línea, va a venir un número. Dijimos que el número es la cota en sí, es la que expresa el valor, el número. Mientras que esta es la línea. Ahora, ¿por qué me dice que esta medida es mayor que el número? Es para que no haga chanchadas, para que no quede desprolijo. Es para que yo, si tengo un número, que la cátedra les dijo, vamos a usar el 3 milímetros el número, bueno, ponemos el 3, entonces yo acá lo menos que me puedo haber separado es 5. ¿Por qué? Porque tuve que dejar un 1 arriba, un 1 abajo, 1 milímetro es lo mínimo, y los 3 del número. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que nunca se utiliza de renglón, o sea, para escribir sobre él, lo que es la línea de cota. La línea de cota es limpita, es una línea, me dice el inicio y el fin de lo que estoy midiendo, y sobre ella tengo que hacer la cota. La cota es el número, la tengo que poner arriba de la cota, pero no tengo que asentarme sobre la línea. Entonces, por eso decía, lo menos que me puedo separar acá, entre la pieza y esta cota, es 5. ¿5 qué? 5 milímetros. ¿Por qué? Porque voy a poner un número que tiene 3 y no lo voy a pegar al dibujo ni lo voy a pegar a la línea. ¿Está claro eso que parece que fuera caprichoso y es por norma? ¿Estamos? Pregunto. Sí. Bueno, o sea, ténganlo en cuenta, porque después no todo el mundo lo pone arriba, como ya está la línea, mejor para ponerle el número, no tengo que trazarlo. Y encima si el número tiene 3, ¿esto tengo que medir todo? Sí, hay que medir todo. Al principio, cuando hagan el tercer planito, ya lo hacen a mano y lo hacen de cancha, pero de canchero lo hacen ahí nomás, le sale derecho. La primera vez sí hay que medir para tomar el ojo, para tener la idea ya. Entonces dice, la separación de la línea de cota o de esta con el dibujo será siempre mayor a la del número. Eso quiere decir acá, nada más que eso. Que lo haga de 5 como menos, como mínimo. Después puedo hacer lo demás. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer la misma separación acá, y la misma separación acá, y la misma separación acá. Porque para que me quede más o menos ordenado el dibujo. Entonces dice, se traza con línea tipo B, según lo que decía la norma esa que vimos al principio. Y dice, pueden ser interrumpidas o continuas. Ojo acá, dándose preferencia a las continuas. Nosotros no es que vamos a dar preferencia porque nos guste, vamos a usar las continuas porque esto que se interrumpe se permite pero en el ISO A. Entonces, no vamos a permitir cotas interrumpidas en ningún dibujo que sea método ISO E. Entonces, para dibujo técnico de ingeniería electromecánica, taller de primer año, no vamos a usar la interrumpida porque no vamos a hacer dibujos en ISO A. ¿De acuerdo? Si yo les hubiera dicho que acoten el ISO A, ese que hicieron hoy en el esquicio, capaz que se lo permitimos. Pero olvídense, ustedes van a hacer una línea de cota entera. Van a subir un poquito para hacer realmente la línea guía donde van a ir el número, y ese numerito tendrá que tener 3. Y ahí voy a estar haciéndolo bien. No interrumpo y pongo acá el número como me guste, parado, acostado. No, esa se olvida. Entonces dice, de preferencia continua. Es la elegida por la cátedra, porque la otra es para otro método, para el ISO A que no lo usamos. ¿Hasta acá estamos?
Fíjense, dice la flecha de cota. Los extremos de la línea de cotas terminan en flecha. ¿Se acuerda que lo dijimos recién? Voy a tomar la medida de acá hasta acá y voy a acotarla. Y voy a poner cuánto mide. ¿Ven que no está sobre el número? Si yo a esto le hago zoom, nunca va a estar apoyado. Está separadito, pero muy poco, porque es muy poca la distancia para poder leerlos y poner todo. Entonces, volvemos a la flecha. Tiene dos flechitas, una de inicio y una de fin. Y eso también es caprichoso. Pero bueno, acá se sentaron 40 monos que están en el IRAM, la estudiaron con todos los que hacen las normas universalmente, y vinieron y dijeron acá, debe ser así. Y no lo han hecho por sentarse a jugar, lo han hecho para poder determinarlo y que entremos en esa ISO que estandariza casi universalmente. Y entonces dice, están formadas esas flechas por un triángulo isósceles ennegrecido. Un triángulo isósceles, o sea que tiene la base de una dimensión y los lados de otra dimensión, pero que son iguales. Y dice que va rayado, o sea, va sombreado, ennegrecido, cuya relación entre la base y la altura es de 1,4. Ojo, esto mide 1, acá tiene que medir 4. Si esto mide 2, acá tiene que medir 8, señores, porque esa es la relación que hay que guardar. Entonces no hagan las flechitas esas, que son un triangulito, si yo quiero ser exquisita, y equilátero, porque les queda más fácil hacerlo. No, no va ese. Tiene que ser un triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto. La base es distinta. La base, ¿cómo tiene que ser? 1/4. O sea que si esto, todas las veces, tengo que hacer que esto sea 1, que acá se repite 4 veces. Entonces, por eso está todo acá puesto. Y por eso hay que dibujarlas más bien larguitas, y más bien uno le hace las rayitas cuando ya va medio apurado, pero no puede hacer un triangulito equilátero. Tiene que ser un triángulo así, estiradito, que sea más largo que alto, y donde los dos lados sean iguales. ¿Está claro eso? Profe, Sí, profe. Sí, diga. Sí, si en el dibujo, por ejemplo, nosotros elegimos tales medidas, o sea, la escala la elegimos y la plasmamos, Sí, ¿todas sí. las flechas tienen que tener las mismas medidas? ¿Cómo todas las flechas tienen que tener la misma media? ¿La Digamos, por cabeza de ejemplo, flecha me decís? sí, yo elijo, por ejemplo, para una flecha 1 milímetro y 4 milímetros, ¿no? Como la Sí, relación. sí. Entonces, todas las flechas, todas las cotas del dibujo Claro, tienen que tener las mismas. claro. En algunas te va a quedar re grande, pero bueno, eso tenés que hacerlo así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pongo número de cota, si yo lo dibujé a escala, yo pongo el número que corresponde, no el que me dio gráficamente. ¿De acuerdo a eso? Para eso acoto qué escala es. ¿Sí? Yo tengo 12. Ah, yo lo dividí en 4 veces, entonces ahí me mide 3. Esa es la gráfica. Lo voy a indicar qué escala es. Voy a hacer, por ejemplo, puedo hacer la regla de 3 y poner cuánto me da. Pero ese número no va. El número que va es el número que le corresponde, de acuerdo a la pieza. ¿Estamos? Nunca van a poner el número reducido. 57 siempre. Ahora, yo lo puedo dibujar al 57 como quiera, el doble, el triple, la mitad, el tercio, el cuarto, la 8ª parte. O sea, la escala es para trabajar gráficamente. La indico al final, ¿se acuerdan? Arriba del rótulo, va indicada la escala. Igual que cuando poníamos método iba ahí también. Pero la escala yo la pongo ahí y ahí tengo que saber qué operación hice. Me sirvió para graficar, pero no, acá van las medidas reales. Entonces, por ahí, con la medida real y el número, y vos lo hiciste muy chiquitín, obviamente te va a quedar pura flecha y no se va a ver ni el número. ¿Se entiende eso? Porque a lo mejor una cota pequeña. Bueno, ¿qué es la línea auxiliar de cota? Es otro de los elementos. La línea que se usa en el dibujo para indicar el alcance de la línea de cota. O sea, yo tengo la cota que va desde donde tengo una flecha hasta la otra. Ese es el alcance. Lo que después se va a traducir en números, en la cota, en el valor, en el número. Pero la línea auxiliar de cota es la que a mí me permite sacar donde empieza y donde termina el dibujo que quiero hacer y que voy a poner la medida, ponerle las dos flechitas y ese es el alcance, es desde acá hasta acá. Y no es desde otro lado ni nada, es justamente de acá hasta acá. En este caso lo ha sacado 45, ya vamos a ver que se puede usar, y no hay otra, el alcance es ese, ¿verdad? Le pongo las dos flechas para que quede. Entonces dice, cuando una línea, hasta acá es la norma la que nos dice, y dice que es una línea B, o sea, una línea común de vista.
Cuando una línea de cota no puede dibujarse dentro de la misma pieza, cuerpo, cuando por razones de claridad aconsejen, o sea, que la saquemos, se trazan dos líneas auxiliares entre sí, escuchen, ¿sí? Dos líneas auxiliares. Estas líneas deben sobrepasar a las de cotas, perfecto. Yo tengo que pasarla un poquito, fíjense, son 2 milímetros que le pasa, 2 milímetros. Pero es como los ejes, es una línea que está haciendo una referencia. Entonces yo tengo que pasarla, porque si yo la corto acá nomás, me va a hacer un lío entre las flechas y eso y no voy a saber cuál es realmente. Entonces yo la hago pasar que no queden dudas que es hasta ahí. Y entonces dice, se trazarán dos líneas auxiliares entre sí, estas líneas deben sobrepasar a la de cota en aproximadamente 2 milímetros. Bueno, son estos pedacitos que salen acá. Al principio midan para que tengan el ojo ya hecho a la práctica de cuánto es 2 milímetros en lo que ustedes están usando. Ya después va a salir solita en todo el trabajo. La primera la medirán. Y después cuando estén acostumbrados a hacer, están trabajando todos en la misma escala, obvio que va a salir solo. Dice, cuando una línea de cota no puede dibujarse, entonces se van a hacer estas dos auxiliares. Dibujarse adentro sería acá. Pero si yo empiezo a poner todas las medidas adentro, se me va a conflictuar la lectura de esto. Entonces es conveniente que yo saque con líneas de referencia o líneas auxiliares de cota, líneas de referencia nos van a escuchar a nosotros los más viejos que decimos, para indicar el alcance de esa cota o de la línea. Y entonces dice, cómo se hace, cómo deben sobrepasar, y serán perpendiculares a esta, aquí, a la cota. O sea, si yo la tengo a la cota acá, la línea de referencia siempre va a ser perpendicular a esta, a la flechita. En este caso, es el único que me da medio raro, pero también está previsto. Entonces dice, y serán perpendiculares a este, salvo que puedan confundirse con las de dibujo, en cuyo caso serán inclinadas a 60. Acá las tengo, ¿ven? Que no son perpendiculares, pero las saqué a 60 grados, entonces están perfectamente permitidas. Acá también. Para que no se confunda, porque si la saco acá, va a ser un poquito menos de esto, que donde me va a ir el número, y voy a confundir. ¿Estamos en eso? ¿Se entiende lo que está diciendo acá? Que yo les repito. Pregunto. Sí, profe. Bueno, ¿qué hora es, por favor? Son 7:10, chicos. Ustedes, por mí yo me quedaría, pero no puedo. Hasta acá hemos leído y vamos a seguir el lunes. Yo les pido que por favor vayan viendo esto. ¿Sí? Y el lunes, porque es muy largo, el lunes vamos haciendo, ustedes donde ven algo que no lo entienden, lo subrayan y lo dejan para preguntar. El lunes la lectura va a ser corrida, ¿eh? Vamos a andar a 1000. ¿Se entiende eso? Profe, no ¿Lo pueden olvides. subir al campo, Profe, ¿lo profe? puede subir eso? Sí, Lo más antes sí. posible. ¿Esta norma? Sí, sí, Víctor, ¿estás? ¿Víctor? Bueno, hagamos una cosa. Ustedes al PDF... Está subido en el campo, Mimi. Claro, está en el campus y tiene que estar en el PDF que le dimos una vez, que le dijimos lo van a usar todo el año, que fue al principio. ¿No se acuerdan de Ya ese? está en el... También está en el campus, pero digo, está sola. Sí, Bueno, este PPT, o sea, que es un Power, donde le hicimos ir y que no nos perdiéramos nada de la norma, hicimos norma dentro del Power, se lo subieron ya al campus. Si no llegara a estar, por favor, mañana, porque tenemos una semana nada más ahora, mañana le dicen a Víctor o a mí y yo se lo subo. ¿De acuerdo? Pero vayan y vean. ¿Estamos No, de acuerdo? ahí donde dice unidad 6 y 7, está esto. Bueno, sí, hoy por el profe. tema de Ya que lo yo me vi. enojé con ellos es porque ¿Lo vieron? justamente me dicen que no estaba el Power, el Power, si bien digo, de la 5B, o sea, de lo que iban a rendir. Yo no puedo creer que con 15 días, bueno, no les voy a repetir todo eso, no era momento para que me lo dijeran, es más, me pidieron que si lo podía subir. Yo no tengo ninguna mala intención con ustedes, pero ustedes no me tomen de tonta. Eso es lo que pasa. Ustedes me respetan a mí, yo he sido la mejor para ustedes porque no tengo nada en contra, al contrario. Les he dicho 1000 veces, pregunten 1000 veces las cosas, pero yo prefiero que promocionen todos. No hay profesores ya que les guste que ustedes salgan bochados. A mí no me sirve. Profe, Entonces, igual yo la semana pasada pregunté en el Sí. grupo sí, sobre el trabajo, porque yo también lo había buscado, ya hacía yo no sé una si estaba semana que eso, lo había estaba en el buscado, grupo. y en el grupo está el mensaje en el que yo dije que no estaba subido, o sea, Bueno, que no lo tiene ahora Víctor. ¿Qué es lo pataleé que la no está cabeza de subido? Víctor y la Perdón. mía.
La El de- perspectiva, el de- las vistas en perspectiva, dentro de ese capítulo, lo que era vistas planas. Yo El lo 7B. estudié de la clase grabada, o sea, yo no me hice Claro, el programa claro, porque muy lo bueno, ¿ves? estudié Eso. igual. Pero bueno, acá yo corto Pero porque me voy a civil. Yo me olvido de eso, ya pasó. Yo, gracias a Dios, no soy rencorosa, nada, me pasa. Porque tengo ese carácter. Pero en el momento exploto. ¿Cómo no voy a explotar con lo que había pasado? Bueno, yo no lo leí en lo del grupo. Si está en el grupo, tendremos que verlo. Y si no, machaquen para que lo pongamos en el WhatsApp y en el campo, ¿de acuerdo? Y tenemos sí, profe. el mail también, tenemos 3 elementos. ¿Cómo? A los 15 días nos van a tener un trabajo, un PPT encima de estudio. Bueno, estamos, chicos, dejamos acá, yo me tengo que retirar, no sé, Víctor, ¿vos te vas a quedar? De todos modos, Puede tener la terminamos clase. grabación, profe. Pasa que ya es ¿Tenemos que hora. hacer algún trabajo, profe, ahora? ¿Cómo? No, al profe Víctor. Ah, bueno, tenemos que- listo. Nos vemos, pero Sí, ya terminó la un hora. ¿Ustedes no momentito tienen ahí, clase? ya Sí. terminamos. Bueno, buenas Igual ya tardes. estamos tomando el horario de otro, Yo no sé de si otro me móvil, voy seguro. y corto, espérate que no haga lía. Catherine Vega González está presente, Catherine. Chicos, si yo finalizo, se va a finalizar todo. Sí, Ustedes- profe. No, Usted puede pero tener la tú grabación. subiste tu Ay, ejercicio. espere, profe, porque no lo escucho. Yo voy a detener la grabación.